En una liga históricamente dominada por la fuerza y la brutalidad, existió un equipo que se atrevió a cambiar las reglas del juego con precisión quirúrgica. Este es el relato de cómo los San Francisco 49ers se convirtieron en la dinastía que redefinió el fútbol americano. Hoy viajaremos en el tiempo a una de las décadas más icónicas del fútbol americano, los años 80. Vamos a hablar de una franquicia que no solo ganó campeonatos, sino que redefinió la forma en la que se juega este deporte. Hablamos por supuesto de los San Francisco 49ers de Bill Walsh, Joe Montana, Jerry Rice y compañía. En este video vamos a contarles a detalle cómo surgió esta dinastía, qué significa la famosa West Coast Offense y por qué estos Niners marcaron un antes y un después en la NFL. Antes de que todo comenzara, la NFL era un juego dominado por las defensas, el juego terrestre y sobre todo por el juego físico. Equipos como los Pittsburgh Steelers y los Dallas Cowboys mandaban en la liga. El pase era un recurso, pero jamás la estrategia principal. A finales de la década de los 70, la franquicia de San Francisco vivía tiempos oscuros. 2 temporadas consecutivas con récord de 2-4 y estadios casi vacíos en Candlestick Park. Eddie de Bartolo Jr., el joven propietario que había heredado al equipo, apostó por un entrenador con fama de innovador y gran formador de quarterbacks, y fue así como Bill Walsh llegó a la ciudad. Walsh empezó como asistente en varios equipos, pero fue en Cincinnati donde desarrolló la idea base de lo que más tarde conoceríamos como la West Coast Offense. Trabajando con el quarterback Virgil Carter, quien no tenía un brazo potente, Walsh diseñó un sistema de pases cortos y precisos, apoyándose en rutas bien cronometradas. En lugar de lanzar bombas de 40 yardas, este sistema buscaba avanzar 5 o 10 yardas de manera constante. La filosofía era simple: mover el balón con inteligencia y eficiencia. En 1979, los 49ers lo contrataron como head coach. El equipo venía de una temporada desastrosa de tan solo un par de victorias, pero eso estaba a punto de cambiar. Ese mismo año, los 49ers seleccionaron a un joven quarterback de Notre Dame, Joe Montana. No era el más fuerte ni el más rápido, pero tenía una cualidad única: calma bajo presión. Montana y Walsh fueron la combinación perfecta. Uno aportaba la mente táctica y el otro la ejecución milimétrica. Aunque los primeros años no fueron fáciles, con récords negativos en 1979 y 1980, la base del equipo ya estaba tomando forma. La temporada de 1981 lo cambiaría todo. El primer gran movimiento de Bill Walsh fue en el draft de 1981, donde seleccionaría al triplete defensivo, Ronnie Lott, Eric Wright y Carlton Williamson, construyendo una secundaria que complementara al ataque. Los 49ers terminaron con récord de 13-3 y llegaron al NFC Championship Game contra los Dallas Cowboys. Ahí ocurrió uno de los momentos más icónicos no solo de aquella temporada, sino en la historia de la NFL, The Catch. Joe Montana, bajo presión, lanzó un pase a la esquina de la zona de anotación que Dwight Clark atrapó con las puntas de los dedos. Esa jugada no solo ganó el partido, también selló el nacimiento de la dinastía. Poco después, los 49ers vencieron a los Bengals en el Super Bowl 16. Bill Walsh transformó un equipo de 2 triunfos por campaña a uno campeón en un lapso de solo 3 años. Vamos a detenernos un segundo aquí. La West Coast Offense no era solo un esquema, era una forma de pensar el fútbol americano. Este sistema priorizaba los pases cortos, las rutas cruzadas y la ejecución precisa. Utilizaba a los running backs y a los tight ends como receptores activos. Se trataba de mantener el balón, controlar el reloj y desgastar a la defensa rival con precisión quirúrgica. El pase corto reemplazó a la carrera tradicional y eso cambió por completo la manera en la que las ofensivas operaban en la NFL. Muchos equipos intentaron copiarlo, pero nadie lo ejecutaba como San Francisco. Montana se convirtió en la extensión cerebral de Walsh sobre el campo. Su 63% de pases completos y sus 92 puntos de rating promedio en la década demostraron que un quarterback podía dominar sin un cañón en el brazo si tomaba decisiones rápidas y precisas. 3 años después, los 49ers firmaron una temporada 15-1 y coronaron con una victoria 38-16 sobre los Dolphins en el Super Bowl 19. La defensa, con Lott como estandarte, permitieron apenas 14.2 puntos por partido y neutralizaron a Dan Marino en el gran juego con coberturas escalonadas. En 1985, los 49ers seleccionaron a un receptor poco conocido de una universidad pequeña, Jerry Rice de Mississippi Valley State. Nadie imaginaba que este joven se convertiría en el mejor receptor en la historia de la NFL. Rice fue el complemento perfecto para Joe Montana. Su ética de trabajo, su precisión en las rutas y su velocidad hicieron que la West Coast Offense se volviera prácticamente imparable.
Este dúo, junto con Roger Craig, John Taylor, Brent Jones y un muro defensivo comandado por Ronnie Lott, se convirtió en una máquina perfecta. La llegada de Jerry Rice en 1985 llevó el sistema a otra dimensión. Walsh subió posiciones para seleccionarlo, ya que estaba convencido que su ética de trabajo era perfecta para el sistema. Rice, maestro de rutas impecables, acabaría convertido en el líder histórico de recepciones y touchdowns, perfeccionando conceptos como el quick slant y el stick. En 1988, los 49ers ganaron el Super Bowl 23 con el mítico drive de 92 yardas que concluyó con pase a John Taylor. Walsh se despidió con 3 anillos. Su sucesor, Seifert, heredó un Ferrari en marcha. En 1989, el equipo barrió 126-26 a sus rivales de postemporada y humilló 55-10 a los Broncos en el Super Bowl 24. Aunque siempre se habla de la ofensiva, la defensa de los 49ers también fue clave. Jugadores como Ronnie Lott, Keena Turner, Charles Haley y Eric Wright fueron fundamentales. La defensa no era solo sólida, era disciplinada, agresiva y oportunista. Sabían que cada balón recuperado era una oportunidad para que Montana tomara el control e hiciera magia. Bill Walsh se retiró después del Super Bowl 23, pero dejó un legado que trascendió décadas. Sus asistentes se convirtieron en head coaches por toda la liga: Mike Holmgren, George Seifert, Dennis Green y más. Su sistema influyó a generaciones enteras de entrenadores. Hasta el día de hoy, muchos conceptos de la West Coast Offense siguen siendo la base de los esquemas ofensivos modernos. Los 49ers no solo ganaron, lo hicieron con estilo. Su juego era elegante, cerebral y sobre todo efectivo. Ganaron 4 Super Bowls en 9 años. Tuvieron a uno de los mejores coaches de todos los tiempos, al mejor quarterback clutch, al mejor receptor de la historia y a una defensa que cumplía cuando más importaba. No fue casualidad, fue visión, disciplina, ejecución y sobre todo innovación. La dinastía de los 49ers en los años 80 no solo dejó trofeos en sus vitrinas, sino también dejó una huella imborrable en la NFL. Cambió la forma de atacar, de entrenar y de construir equipos. Bill Walsh nos enseñó que no se necesita fuerza bruta para ganar, que la inteligencia, la estrategia y la ejecución pueden dominar incluso en el deporte más físico del mundo. Y eso es lo que hace a una leyenda. Cada pase rápido al flat o al slant en tercera y corto lleva la huella de Bill Walsh. Cada domingo dorado en San Francisco confirma que la revolución no solo fue una racha ganadora, sino el nacimiento de una nueva era del fútbol americano profesional. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de los 49ers en los años 80. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte ninguna historia legendaria de la NFL. Nos vemos en el próximo video.